¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos los presentes. Gracias por acompañarnos en la presentación del libro Estudios del agua con enfoque de género, testimonio de conflictos urbanos, estructuras de poder, rural, liderazgos de mujeres y procesos de resistencia. En esta ocasión contamos con la participación de la doctora Nora Guzmán de la Universidad Autónoma de Morelos, la doctora Lourdes Romero Navarrete del CIESAS de la Ciudad de México y una de las coordinadoras del libro, junto con un servidor, la doctora Concepción Martínez Omaña del Instituto Mora. Entonces, contamos con poco tiempo. Voy a pasarle la palabra a las comentaristas, así en el orden en el que estamos ubicados. Entonces, sin más preámbulo, inicio con la doctora Nora Guzmán. Ajá. Sí, bueno, como quieran, ¿eh? Es abierto, es abierto. A ver, entonces, listo. Bueno, pues muy buenas tardes. Yo quiero agradecer mucho a los coordinadores la invitación. Es la segunda vez, ahora sí puedo asistir, la vez pasada no pude, pero qué bueno que lo sigan presentando. Es un tema oportuno, es un tema vigente y es un tema que va a dar todavía para mucho porque no están resueltas muchas cosas y a medida que se dan los procesos sociales, es claro que el tema de la mujer o del género no está debidamente configurado como una cuestión cultural. Y, en fin, entonces me voy a permitir leer este texto. Celebro que continúen las presentaciones de este libro que reúne los trabajos de varios de los miembros del Seminario de Estudios Teóricos y Empíricos sobre el Agua, Territorio y Sociedad en la Historia, que dirigen los coordinadores en el Instituto Mora. El tema del género devino en un eje de los estudios sociales del siglo pasado y desde entonces la complejidad que ofrece el análisis ha sido tan vasta como los diversos ángulos para abordarlos. Aún más, cuando ahora se resume el destacado papel que tienen las mujeres en la vida pública, reconociéndolo como el tiempo de las mujeres. El libro que nos ocupa, sin embargo, pone énfasis en que se trata de estudios de género y no de estudios feministas, pues como se observa a lo largo de las colaboraciones, el abordaje va más allá de una diferencia meramente biológica entre lo femenino y lo masculino. Analiza, en cambio, la compleja relación social que se establece entre hombres y mujeres que se ocupan de resolver un problema prioritario como es el acceso al agua. La obra se compone de dos secciones. La primera se denomina Participación de la mujer en los conflictos socioambientales, disputas por el agua y el territorio frente a los megaproyectos. La segunda sección, Relaciones de género en la gestión comunitaria y social del agua ante la escasez del agua y la conservación del medio ambiente. La integran 6 colaboraciones en las que se distingue una estructura consistente, un encuadre teórico metodológico centrado básicamente en investigación cualitativa, un desarrollo basado en un riguroso corpus datológico y bibliográfico, así como la inclusión de material gráfico, destacadamente mapas, algunos de ellos de gran calidad. La primera colaboración es de Radamés Villagómez Reséndiz, que lleva por título Agua, Territorio e Identidad, el liderazgo de las mujeres en los Altos de Morelos, México y Cayambe, Ecuador. Se trata de un estudio comparativo analizado a partir de la ecología política feminista, con base en la cual se reconoce el papel que han venido desarrollando las mujeres en la resolución de los conflictos socioambientales y en la toma de decisiones que, afirma el autor, moldean e informan la política ambiental. El estudio, compara los rasgos geográficos, culturales e históricos de los pueblos mexicanos de Ocuituco y Hueyapan en Morelos y de Pecillo en Cayambe, Ecuador, para determinar que los dos presentan una historia de liderazgos femeninos en la defensa de sus fuentes de agua, que en ambos casos proviene de descubrimientos
de conformaciones serranas y glaciares. En los dos lugares existe una historia reciente y de largo plazo en la lucha contra los megaproyectos energéticos, urbanísticos y de infraestructura hidráulica, donde los liderazgos femeninos e indígenas han sido determinantes para contener el avasallamiento de agentes privados y autoridades del Estado sobre sus recursos hídricos. En uno y otro caso, destaca el factor organizativo de carácter reivindicatorio indígena y el reto que tiene para que su organización sea reconocida por la institucionalidad oficial. De igual manera, analiza los desafíos que enfrentan las mujeres ante prácticas de índole machista y patriarcal. Advierte, sin embargo, que si bien estas prácticas pueden considerarse rasgos estructurales, lo que las fortalece en el desenvolvimiento de las luchas es la unión del grupo. Así, el autor anota que para la líder Lilia González, activista de distintas agrupaciones campesinas e indígenas como el Frente de Lucha de los Pueblos en Defensa de la Tierra y sus Recursos y la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, y también dirigente de la resistencia contra los megaproyectos en Uyapan, la organización no necesariamente se diferencia en atención al género. Incluso la líder prefiere, entre comillas, con mucho trabajar con hombres, pues más allá de las diferencias, son más confiables y su apoyo resulta más consistente y constante. Asimismo, en ambos lugares existe un claro proceso de visibilización de las mujeres en defensa de sus territorios que para la activista Graciela Alba, líder en el movimiento Cayambi en Ecuador, ha consistido en buscar que la cosmovisión del pueblo de Pesillo esté plasmada en el plan de ordenamiento territorial y que el papel de las mujeres quede plenamente asegurado en la memoria histórica del pueblo. El capítulo concluye que si bien el punto de partida de las mujeres líderes puede tener una historia distinta en términos personales, converge en el propósito concreto de salvaguardar la cultura, el agua y el territorio. El segundo capítulo es de la autoría de Marian Sola Álvarez, titulado El ecofeminismo en los conflictos mineros por el agua y el territorio, una aproximación desde el proceso de resistencia de Valle de Famatina, Argentina. En él examina la resistencia a la expansión de la minería a gran escala que amenaza una extensión al noroeste del país equivalente al 3.2% del total del territorio nacional. Como se advierte en el título, se apoya en el enfoque ecofeminista para analizar el extractivismo minero como, cito, una de las máximas expresiones de la matriz patriarcal del relacionamiento con la naturaleza. Termina la cita. Aclara que su enfoque no legitima al patriarcado naturalizando el papel de las mujeres como portadoras de valores ecológicos asociados a la fertilidad y a la maternidad, que es muy común. Es decir, que su referente ecofeminista no se concreta en los postulados cercanos al biologicismo o a posturas esencialistas o místicas ligadas a la maternidad. En cambio, observa las interacciones entre las mujeres y la naturaleza como parte de una división sexual y social del trabajo en el que las mujeres adquieren una relación específica con la naturaleza por su alta responsabilidad en la satisfacción de necesidades básicas de la familia como son la alimentación, la higiene y la salud. De este papel prioritario es que la participación de las mujeres ha escalado hacia los movimientos contra las mineras que explotan las fuentes de agua subterránea, degradando el ambiente con derrames contaminantes, representando una amenaza constante a la población, a la vez que impacta negativamente la disponibilidad del vital líquido. Específicamente, las luchas en Famatina se orientan a la defensa de las fuentes superficiales provenientes de las nevadas, los deshielos y las lluvias, mismas que constituyen la base para llevar a cabo la agricultura tradicional y que también se ven impactadas por la actividad minera. Desde 2006, la lucha de las mujeres en defensa de sus recursos ha impedido la expansión de 5 mineras, de las cuales 3 son transnacionales, aunque el conflicto permanece latente.
La autora identifica en la organización de la población y en la asamblea como estrategia de acción de las mujeres de Famatina las razones de estos logros. La lucha es compleja porque no solo se enfrentan a las mineras, sino a sectores de mujeres que actúan como promotoras de las propias empresas mineras, sindicatos, iglesias, asociaciones de productores y al gobierno provincial. Resalta que aunque el papel de las mujeres fue secundario en ciertas etapas de la movilización, la horizontalidad, pongo el acento en las decisiones de la organización, como la que distingue a la asamblea, le ha dado a su movimiento la solidez necesaria para constituirse en las actoras principales en la defensa del territorio. En sus consideraciones finales afirma que justamente las asambleas se constituyeron en sujetos políticos y que fue la praxis ecofeminista de las mujeres la que les ha permitido ahora ser un contrapeso al organismo de carácter público, denominado Servicios de Gestión Ambiental, que el autor asocia a una forma de dominación contra la que las mujeres de Famatina han extendido su lucha. El tercer capítulo con la que termina esta sección es de la autoría de María Concepción Martínez y Antonio Rodríguez, quienes a través del capítulo Participación de las mujeres en los conflictos por el agua en la Ciudad de México, el caso del Pedregal Santo Domingo, Coyoacán, analizan el papel de las mujeres en un conflicto de largo aliento en esta zona oriente de la capital. Parten de la consideración de que, cito, tanto para hombres como para mujeres existen representaciones, accesos, usos, derechos, actividades laborales y procesos de toma de decisiones diferenciados, lo que genera, entre otras cosas, inclusiones y exclusiones. Fin de la cita. De manera que la desigualdad, las diferencias, la conflictividad son consubstanciales a la construcción colectiva de la ciudad. Para mostrarlo, los autores hacen un recorrido histórico de la colonia en el que logran cuadrar una práctica política de ocupación irregular que caracterizó el crecimiento de las ciudades, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Narran cómo en la memoria de los entrevistados está la noche del 4 de septiembre de 1971 como la fecha en que los pueblos de Santo Domingo fueron invadidos por familias enteras, llegando a establecerse alrededor de 10,000 familias en tan solo 3 días, convirtiéndose en la invasión urbana más grande de Latinoamérica. Al igual que en los capítulos anteriores, se pone énfasis en el papel de la organización popular, en este caso a través de colectivos como la Escuelita Emiliano Zapata y el Frente Popular Independiente, originado en la Escuela de Arquitectura de la UNAM en 1974. Estas organizaciones se tornaron en interlocutores de las instituciones creadas específicamente para regular la tenencia de la tierra y la introducción de servicios urbanos, entre ellas el Instituto Nacional de Desarrollo de la Comunidad, INDECO, en 1972, y el Fideicomiso de Interés Social para el Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. Ambas dieron como resultado la regularización de la mayor parte de los predios, o sea, 1981. Esto atravesado por un montón de luchas. Al mismo tiempo, la organización comunitaria pugnó por el abasto de agua a través de la red pública, así como por la electrificación, el transporte y la creación de escuelas. Estas organizaciones populares se fueron transformando. Tal fue el caso de la Escuelita, que pasó a constituirse en la Unión de Colonos de Santo Domingo en 1977 y en Centro de Artes y Oficios como formas organizativas que les permitieron acceder a recursos financieros tanto públicos como privados. La estructura reciente de la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán es una organización vigente. Este colectivo protagoniza la actual estrategia de organización vecinal para gestionar el servicio público de agua, en la que las mujeres desempeñan un papel decisivo, teniendo como principal amenaza el desarrollo inmobiliario. Quiero casa, así se llama la inmobiliaria. Este es un complejo habitacional de 35,000 metros cuadrados, 377 departamentos y 683 cajones de estacionamiento, que inició su construcción en 2015, creo que palidecería al lado de lo que se está construyendo ahora, ¿no? Su emplazamiento se dio sobre un manto de aguas someras proveniente del volcán Xitle y del Bajo Ajusco. La inmobiliaria empezó a extraer grandes volúmenes de agua conduciéndolas a la red de drenaje, es decir, para tirarlas sin autoridad
sin que autoridad alguna la impidiera. Muy bien, ¿lo entiendo? Las mujeres adquirieran un papel protagónico en esta lucha. No solo tuvo que dirigirse contra la empresa Quiropcasa, sino contra la descomunal corrupción de las autoridades delegacionales y del Distrito Federal. La respuesta de estas instancias ha sido el acoso, la elevación de tarifas en los servicios, entre otros. Como relata María de los Ángeles, estas acciones se dan porque, cito, saben que no podemos pagar y buscan obligarnos a vender nuestras tierras y que desalojemos la zona, pero no lo van a lograr. Fin de la cita. Los autores concluyen que los testimonios recogidos muestran que los roles de participación no se definen por el género, más bien por mutuo acuerdo. Ya son 2 o 3 artículos que insisten en esto, ¿no? En esta visión colaborativa o de cooperación entre hombres y mujeres. Más bien por mutuo acuerdo, ¿sí? Dependiendo del tiempo disponible de cada quien. Y en efecto, son las mujeres, por estar al frente de sus propios espacios domésticos, las que encabezan buena parte de las acciones vecinales que hasta ahora han tenido éxitos decisivos y alentadores. Bueno, voy con la segunda sección, dedicada a analizar el papel de género en la gestión comunitaria del agua y conservación del ambiente. Inicia con el capítulo de Adriana Sandoval Moreno, titulado Gestión comunitaria del agua de manantial y la construcción de relaciones de género en la cuenca alta del río Duero, en Michoacán, donde se localiza la región conocida por la Cañada de los 11 pueblos, habitada mayoritariamente por población purépecha. La autora muestra que la gestión del agua ha experimentado una transformación notoria tras la integración de las mujeres en los espacios de decisión comunitaria. Inicia describiendo los rasgos culturales que han distinguido el manejo del agua para los pobladores, que resume en 1. Las comunidades no atribuyen al agua un significado asociado a una lógica económica, sino a valores socioculturales. 2. El agua es considerada como un bien común y consiguientemente acceder a ella es libre y gratuito. 3. La degradación de la calidad del líquido afecta las actividades cotidianas de los pobladores. Y 4. Las mujeres tienen mayor motivación para conservar y administrar los recursos naturales, en virtud de que son los directamente responsables de la atención de cubrir las necesidades de agua en el ámbito familiar. Bajo el enfoque de la ecología política feminista, la autora coloca el foco del análisis en las relaciones de poder entre hombres y mujeres y en la identificación de la diversidad de intereses que se establecen en relación con el ambiente desde una perspectiva histórica y política, y en el marco institucional regional, nacional e internacional. Efectivamente, va escalando la organización, sobre todo en este siglo. En el caso del río Duero, la autora enfatiza en que, si bien las mujeres son las mayores responsables del abasto de agua a los hogares, los hombres han gestionado la construcción de obras de infraestructura hidráulica. Este histórico desempeño de roles ha venido experimentando una serie de transformaciones a la par de los problemas de escasez, contaminación, desaparición de manantiales y privatización de agua. Ahora, las mujeres han ido adquiriendo mayor participación en los comités de agua potable, pasando de un papel secundario en estas estructuras a ocupar cargos como la presidencia y la tesorería de dichos comités. Además de este cambio en la participación de las mujeres en el comité, la autora analiza el papel en otra de las experiencias de organización comunitaria en la región. Se trata de un programa de la UNAM, Se trata de un programa de capacitación de monitoreo ambiental del agua, manantiales y ríos, impulsado entre 2019 y 2020 por la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM, en el que participaron hombres y mujeres, y donde la autora señala que, cito, las perspectivas de participación de las mujeres y de los hombres son complementarias. ¿Cierto? Fin de la cita. Esto le lleva a concluir que los propósitos de manejo adecuado y colectivo del agua y el derecho de la misma se cumplirán en la comunidad, dados los mecanismos de corresponsabilidad que se dan en la toma de decisiones. Sin embargo, también se deben tomar en cuenta manifiestas diferencias de género que se dan en función de la condición étnica de las mujeres, de la relación con su pareja, de la resistencia rural o urbana y de la relación entre los participantes en el programa de capacitación, es decir, prevalecen los aspectos culturales, sociales, económicos y ambientales en la organización comunitaria que deben ser tomados en cuenta y en los proyectos que busquen incentivar la equidad de género. Si puedo, doy un comentario por una. 2, ok. El penúltimo capítulo fue escrito por Jennifer Hernández, titulado La administración de la escasez del agua y la construcción de prácticas de reuso bajo la perspectiva de género. El caso de las ladrilleras de refugio en León,
Guanajuato. Bueno, aquí hace toda una historia sobre la movilización, que no voy a referir, pero que concluye la autora que este cambio permitió a las mujeres dejar de estar constreñidas a los horarios fijos en los que la administración del comité distribuía el agua, con lo que pudieron reorganizar las labores domésticas y productivas bajo un modelo distinto de gestionar y acceder al agua. El resultado es que se ha favorecido el cuidado y el mejor uso del agua. El último capítulo es de Gaia, aquí presente. Y ya no voy a extenderme tanto, pero es un capítulo muy interesante. Parte de la hipótesis de que en la estructura organizativa del ejido se ejerce un poder diferenciado, y cito, de acuerdo a la asignación del atributo de masculinidad, de modo que reproduce el sistema de dominación masculina. Y bueno, este androcentrismo que dice Gaia procede de la propia organización del ejido impuesto por el régimen político mexicano, que la autora concluye es la base del patriarcado público, representado en el imaginario de los individuos con la figura quimérica del Estado, y porque la organización ejidal obedece a criterios dicotómicos, masculino-femenino, público-privado, actividades productivas y actividades domésticas. En suma, la lectura del libro destaca rasgos que comparten las mujeres en la lucha por el agua y por su gestión, como, 1, las lógicas de organización comunitaria no necesariamente confrontativas, sino complementarias. 2, el papel del Estado como un grupo de presión sobre la comunidad. 3, que los componentes culturales que definen el papel del género en el ámbito familiar y local son determinantes en la relación femenino-masculino que se construye respecto al agua. Gracias. Bueno, espero que ¿sí se escuchan? ¿Más? Bueno, buenas tardes a todos los asistentes y un agradecimiento por su presencia, y a mis colegas también, buenas tardes, que están en esta mesa de presentación. Quiero expresar mi agradecimiento a la doctora Concepción por su invitación a presentar el libro Estudios del agua, enfoques de género, testimonios de conflicto urbano y estructuras de poder rural, liderazgo de mujeres y procesos de resistencia. Y a la vez quiero felicitar y reconocer su esfuerzo en la coordinación de este proyecto junto al doctor Antonio Rodríguez Sánchez, porque este tipo de publicaciones no solo requiere un esfuerzo académico de todos los autores, sino también de la gestión y la agencia que cada día se hace más difícil en nuestras instituciones. Entonces, siempre se ha hablado de los libros como un éxito académico, pero ahora hay que hablar que también es un éxito de gestión de burocracia, ¿no? Además, el hecho de que me han invitado aquí a presentarlo en la 45 Feria Internacional del Libro, pues da un valor significativo a esta experiencia. Tuve la oportunidad de participar junto con la doctora Concepción y la doctora Lourdes aquí presente en la primera etapa del desarrollo del Seminario de Investigación Interinstitucional de Estudios Teóricos y Empíricos sobre Agua, Territorio, Sociedad en la Historia, de la cual hablan los coordinadores en la introducción, y en el cual dicen, se publicó un libro, Agua e Historia. En este libro tuve la oportunidad de participar como autora, y con conocimiento de causa puedo decir que estos trabajos que ellos coordinan se conforman después de un proceso académico largo, serio y riguroso. Ahora, el libro en cuestión, al explorar los vínculos entre el agua y la dinámica de género, aborda cuestiones que son fundamentales, que también han sido parte de mis intereses personales y profesionales. Pues he publicado algunas cosas que en torno a esta reflexión, y que la lectura del libro ha enriquecido. Entonces, quiero ver algunas de estas reflexiones que he generado a partir de este libro. Ya la doctora Lourdes nos presentó el libro con un detalle, entonces yo voy a apoyarme en eso para hacer más unas reflexiones en torno a lo que este libro sea. Espero que nuestra presentación en la FIL sea una oportunidad para compartir ideas y perspectivas y fomentar diálogos enriquecedores que contribuyan a la reflexión de espacios colectivos de estos temas. En el mundo de las interacciones sociales, el libro ofrece un análisis detallado y matizado de los procesos que configuran nuestra sociedad,
Su mérito radica en la capacidad de problematizar y politizar estos fenómenos, desentrañándolos desde una perspectiva importante y necesaria en la relación entre agua y género. Para mí eso es muy importante, ¿por qué? Porque por lo general siempre se trata como de naturalizar los procesos, agua, conflicto, causa, consecuencia, y no se problematiza y se politiza, porque mucho de esto corresponde a las voluntades políticas que existen, y de hecho todos los artículos que se están presentando presentan esta situación, aunque sean los de megaproyectos o los de conflictos, es esta parte de la voluntad política que hace que se pueda dar o no se pueda dar un proceso o se pueda solucionar un proceso. A lo largo de sus páginas, las autoras y los autores exploran estos procesos desde diversos contextos, arrojan luz sobre las complejidades inherentes a la interacción entre el agua y las dinámicas de género. Sin embargo, lo que más enriquece este análisis es la perspectiva de que esta relación no puede ser reducida a una simple ecuación. Factores espaciales, económicos, étnicos entran en el juego mediando y dando forma a la intricada red de interacciones. Basta con ver que muchos de los artículos son de Morelos, bueno, 2 de los artículos son de Morelos, otro hace un análisis con Ecuador, una comparación con Ecuador, otro es de Guanajuato, otro es de Michoacán. Sin embargo, en el fondo encontramos un elemento común y es este análisis de todas estas interacciones de que estamos hablando y que en realidad se hacen complejas. Y se hacen mucho más complejas porque son analizadas y vistas desde diferentes perspectivas teóricas por cada uno de estos autores y autoras. Estas consideraciones de múltiples variables permiten una comprensión más cercana a la realidad, una realidad que, como bien señalan los diferentes capítulos del libro, es inherentemente desigual. Las disparidades sociales se manifiestan de manera palpable en las dinámicas entrelazadas, recordándonos la complejidad de la estructura social que habitamos. Es prácticamente esta forma de abordar lo complejo y lo desigual lo que convierte a esta obra en una fuente para la reflexión y el debate tanto teórico como empírico. Al desafiar las simplificaciones y ofrecer una visión multifacética, el libro nos invita a cuestionar nuestras percepciones preestablecidas y a profundizar la comprensión de los procesos sociales que nos rodean. No solamente desde yo creo que un libro debe ser importante en la medida en que te dice algo, pero también en la medida en que te motiva, no siempre tienes que estar de acuerdo, sino te motiva a otras cosas, te motiva a otros planteamientos. Yo creo que en esto es interesante porque no todos siguen la misma línea, sí todos están en agua, pero sí hay diferentes planteamientos que nos permitirían como decir, bueno, por acá o por acá le voy. Entonces, esto es lo que me parece interesante porque presenta una diversidad que nos permite, tanto de los contextos también. Estamos hablando de contextos indígenas, estamos hablando de contextos urbanos, estamos hablando de contextos rurales. Entonces, esta diversidad de contextos también, y en el caso del empírico yo veía, pues de aquí también se puede hacer una relación porque nos dan suficientes datos como para poder hacer una reflexión y sacar nuestras propias conclusiones y nuestros propios documentos. El libro también se convierte en una fuente primaria para la investigación. Como se lee en los diferentes capítulos del libro, en el vasto paisaje de las interacciones humanas, el género se revela como una construcción cultural intrincada que moldea nuestras percepciones y experiencias. No es simplemente una categoría biológica, sino un conjunto de roles, expectativas y normas que la sociedad ha elaborado a lo largo del tiempo. Y es así como en estos contextos diferentes, pues vemos cómo se configura esta relación de género diferente. Esta construcción cultural, sin embargo, no es solo un marco conceptual inocente, más bien, el género legitima una estructura de poder que lamentablemente tiende a excluir y discriminar. Los espacios se convierten en lugares marcados por esta división, construyendo fronteras invisibles que separan los que consideran masculino de lo femenino. Actualmente se mantiene la segregación del espacio, pero en forma sutil y naturalizada, dice un colega Joan Vendrell, en un libro que se llama La violencia del género. En esta a mí me parece importante porque todos exactamente los artículos que se están presentando presentan estas divisiones de los espacios. Por ejemplo, uno que me llama la atención es el que escriben la doctora Concepción y el doctor Antonio cuando inicia el problema y los esposos no pueden dejar de trabajar y se van a trabajar, pero las mujeres tienen que asumirlo y no dejar de hacer sus trabajos. Entonces, yo también cuestiono que haya igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque en determinado momento estamos hablando de que ellos no pueden dejar de trabajar porque son quienes llevan a la casa, pero por ejemplo también en el caso de las ladrilleras, las mujeres tienen que irse a trabajar y además conseguir el agua mientras los señores están buscando conseguir el agua, ¿no? Entonces estamos viendo todos esos espacios que se están dando.
En el caso del trabajo de Gaia, exactamente lo que está mirando es espacios masculinos donde lo femenino no es observable y donde si lo femenino se observa desde lo masculino. O sea, toda mujer que entre el espacio masculino tiene que asumir roles de masculinidad. Entonces, en esta división entre lo masculino y lo femenino ha dejado una profunda impronta en las estructuras sociales que habitamos. A menudo se traduce en la asignación de roles y responsabilidades basadas en estereotipos de género arraigados que podemos retomar el término de Ivan Illich como el género vernáculo. O sea, todas están dadas en estas visiones tradicionales con respecto al género. ¿Por qué todos están en eso? Porque pues estamos en un contexto que es el contexto latinoamericano, que sigue siendo un contexto de roles masculinos. Esta rigidez perpetúa inquietudes y limita oportunidades para muchos y muchas, porque a la vez que limita a la mujer la posibilidad de participar o de hacer algún tipo de actividad, también limita a los hombres a desarrollar otro tipo de actividad. O sea, aquí yo creo que lo importante es que no vemos una lucha entre hombres y mujeres, lo que vemos es cómo el género o estas divisiones de género limitan la acción y la interacción social, la posibilidad de trabajar en conjunto. Cuando las mujeres desafían estas barreras y se aventuran a espacios tradicionalmente masculinos, surge una paradoja intrigante. La incursión de mujeres en estos dominios a menudo se interpreta como la masculinización de la mujer, como si la mera presencia femenina desafiara la idea preconcebida de lo femenino. Esta percepción revela la resistencia arraigada a cuestionar y desmantelar las estructuras de poder existentes. Uno de los trabajos que más me llama la atención en este sentido es el de Argentina, de Fatima, donde las mujeres son denominadas, las mujeres que se aventuran fuera de los espacios asignados socialmente a menudo son etiquetadas como trastornadas, así lo coloco entre comillas porque así lo dice ella, desafiando las nociones establecidas del orden y la jerarquía, mientras que los hombres son vistos como seres de razón. Las mujeres que desafían las normas de género son a menudo consideradas desviaciones del puesto del orden natural. Entonces, por ejemplo, en este me llamó la atención porque es muy, muy palpable y con elementos simbólicos muy importantes, y es donde a ellas se les llama brujas. Y aquí ellas adquieren un papel y pueden hacerlo, transgreden bajo un performance que es el de la brujería, pero de todas maneras, exactamente, se tiene que romper con el rol porque dentro de lo que es femenino no podría ser considerado que las mujeres actuaran de esa manera. En este complejo tejido de género, la lucha por la equidad implica desafiar estas construcciones culturales arraigadas y buscar la redefinición de espacios y roles. Hay que reconocer que el género es una construcción cultural, nos invita a cuestionar y desafiar las estructuras de poder que perpetúa la exclusión y la discriminación. La verdadera igualdad de género implica la superación de las fronteras construidas culturalmente y la creación de espacios inclusivos donde todos puedan ser, más allá de las limitaciones impuestas por estereotipos de género. Es así como en la travesía que nos propone este libro, a través de los diferentes capítulos, exploramos la pluralidad de mujeres que se involucran en procesos tan diversos como la defensa, la resistencia, la gestión y la agencia, en relación con el recurso agua. Un aspecto que destaca con claridad a lo largo de sus capítulos es la heterogeneidad de estos grupos femeninos, una heterogeneidad que encuentra su raíz en los variados contextos en los que están las mujeres que aquí se presentan. Uno de los factores más determinantes en la configuración de estas diferencias es el entorno en que se desenvuelven, ya sea urbano o rural. Las dinámicas y desafíos que enfrentan las mujeres en las ciudades difieren significativamente de aquellos que experimentan en entornos rurales. La complejidad de la vida urbana, marcada por la densidad poblacional y la rápida transformación, se entrelaza de manera única con las realidades más pausadas y arraigadas de las comunidades rurales. Un aspecto clave que emerge de este análisis es el cambio en los roles de las mujeres en estos contextos. Es notable reconocer un aumento de responsabilidades asignadas a las mujeres con relación al recurso agua. Sin embargo, es crucial entender que este aumento no implica necesariamente una reasignación equitativa o una redistribución más justa de roles. Más bien implica una evolución de funciones de un sistema de género preexistente. Es decir, aunque las mujeres asumen más responsabilidades en torno al agua, no necesariamente se traduce en un cambio estructural
de la relación de género. Este fenómeno revela una complejidad inherente a la dinámica de género, donde el aumento de funciones puede coexistir con las resistencias a redefinir el completo de las relaciones tradicionales. Bueno, entonces me gustaría pasar exactamente a la última parte que tenía, en la parte metodológica, que es algo que han resaltado ellos en la introducción y que también, como antropóloga, la verdad, me gusta que todos los capítulos tienen su reflexión a partir de un trabajo empírico, que tienen trabajo con las comunidades, que se han acercado a la gente, que no son grupos, que no son trabajos solamente de discutir en esto, sino que se ha hecho un trabajo centrado, se ha trabajado y se ha hecho una recopilación seria de documentos y de entrevistas con las comunidades, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, me parece muy interesante. Espero que estas palabras hayan despertado en ustedes la curiosidad y el deseo de sumergirse en las páginas de este libro. Cada capítulo ofrece un vistazo único a las dinámicas sociales relacionadas con el agua, el territorio, la resistencia. Estoy segura de que encontrarán aspectos que resuenen en sus propios intereses y perspectivas. Quedan muchas historias por explorar y temas por analizar en cada uno de los capítulos. Cada lector tiene la libertad de seleccionar y profundizar en aquellos aspectos que más le intriguen, generando así una experiencia única y personalizada. Mi invitación es: den el siguiente paso y sumérjanse en la lectura del libro. Este primer paso de escribir y publicar es un regalo que los autores nos brindan y ahora les toca a ustedes acercarse a la construcción de nuevas reflexiones. Espero que nuestras ideas coincidan en otro encuentro. Agradezco nuevamente su atención y espero volver a encontrarles en futuras exploraciones en las complejidades que conforman nuestra sociedad. Feliz lectura y hasta la próxima. Sí, le cedo la palabra a la doctora Concepción Martínez. Bueno, todos los libros, muchas gracias por estar aquí presentes y para mí es mucha satisfacción haber logrado terminar este libro que comenzamos Antonio y yo antes en el 2019, ¿no? Con una convocatoria que publicamos a diferentes participantes de este seminario. Entonces, se nos cruzó la pandemia, estuvimos reuniéndonos vía virtual, generando reuniones de debate, presentación de avances, y pues la verdad sí fue muy buen esfuerzo el que hicimos, lo logramos hacer a distancia, y bueno, pues ahorita de manera presencial, pues incluso muchos nos andábamos conociendo mejor de manera virtual. Y bueno, para nosotros, a mí en lo particular, pues sí me da mucho gusto, ¿no? Llegar a estos resultados, ¿no? Y sí, por ejemplo, ahorita que venía en el camino, yo veo ese conjunto habitacional y pues ya está ocupado y está ocupado, ya rápido se vendió. Y bueno, yo me preguntaba, este es el resultado, ¿no? Pero bueno, no hay que dejar de poner el dedo en el renglón, o sea, hay que seguir visibilizando a la participación de las mujeres, de los hombres, de los niños, frente a todos estos procesos modernizadores, entre comillas, de desarrollo, que fracturan ciudades, que fracturan formas de vida social, ¿no? Y emergen otras. En fin, entonces como que son reflexiones que van a seguir. Y sí los invito a que revisen este libro, está muy bonito. Más o menos tratamos de presentar imágenes, mapas, etcétera, para destacar los diferentes contextos, ¿no? Entonces, muchas gracias, ¿no? Sería eso. También, Antonio, también gracias, igual a la distancia, pero pues sí logramos este objetivo, ¿no? Bueno, ya casi para ir finalizando, todavía algunos minutitos. Sí, efectivamente, para empezar el seminario ha pasado por, digamos, esta es una segunda etapa. La primera etapa inició por ahí del 2011, ¿no? Con el primer libro de Agua y la historia.
en la que participaron nuestras comentaristas. Esta, digamos, es una segunda etapa ya con este producto y pues bueno, esperamos que continúen más etapas para poder compartir más libros. El seminario ha sido una plataforma importante, ¿no?, para difundir las diferentes investigaciones que hemos realizado y en esa medida pensamos continuar haciéndolo, ¿no? Entonces, aparte de la invitación a leer el libro, pues bueno, a que se acerquen al seminario, que lo conozcan, que participen y bueno, siempre está ahí la posibilidad, ¿no? Y la otra cosa es que también el libro pasó por diferentes etapas, ¿no? De acuerdo a los comentarios que nos hacían, a los dictámenes que nos hicieron, tuvimos que hacer algunos ajustes, incluso el cambio del título, pero siempre apegándonos a entregar un producto que fuera coherente con los planteamientos que teníamos, ¿no? Entonces, pues a mí también me da mucho gusto estuvimos trabajando a distancia en la etapa más oscura de la pandemia, entonces nos tomó por sorpresa a todos. Entonces ese año 2020 estuvimos trabajando desde diferentes lugares, ¿no? Desde Argentina, desde la Ciudad de México, desde Morelos, desde Michoacán, desde diferentes lugares. Y la verdad es que todas las autoras y todos los autores con una disposición, ¿no?, importante para poder avanzar y bueno, culminar con este trabajo, ¿no? Entonces, pues nada más eso, ¿no? Invitarlos a revisar el libro y a que le den un vistazo a la página del seminario en el Instituto Mora. Muchas gracias otra vez a la doctora Nora, doctora Lourdes, doctora Concepción. Sí, no sé, creo que tenemos 2 minutos, 5 minutos por si alguien quisiera, si alguien quisiera preguntar, comentar, felicitar. Bueno, aquí está Gaya, que es una de las autoras de este capítulo, de un capítulo pues del trabajo, pero bueno, si no hay más, entonces no me resta más que agradecerles a ustedes, muchas gracias y pues muy bien, hay que seguir disfrutando esta gran y majestuosa feria del libro.